Saludos amigos, yo soy el dueño de este canal, Val Hatase, y el día de hoy en esta colección de relatos que les estoy poniendo a su disposición en este canal de los relatos más creíbles acerca de fenómenos extraterrestres y paranormales en general, hoy les quiero contar una historia personal que me tocó vivir en el año de 2011. En el año 2011 yo acababa de regresar de Europa, de haber estudiado una maestría, la mitad de una maestría, en Bélgica. Yo regresé al Estado de México, de donde soy originario, en julio de 2011, fines de julio, después de haber vivido casi un año en Europa, por razones de mi maestría que estaba estudiando. Cuando regreso, busqué un lugar para vivir en la capital de mi estado, que es el Estado de México. La capital se llama Toluca. Entonces decidí encontrar un lugar para rentar. Prácticamente era una habitación, no era un departamento, era una habitación pequeña que tenía baño compartido en el mismo piso. Eh, Desde que llegué a fines de julio me quedé en ese lugar, después de haber pasado una pequeña estancia con una amiga en otro lugar del estado. Decidí ya quedarme ahí por varios meses antes de volver a mi casa. Eh, Tenía yo que realizar algunas cuestiones que tenían que ver con independencia y con algunas prácticas que quería realizar de manera eh, individual, independiente. Por eso preferí quedarme a vivir en la capital en lugar de volver a mi casa. Me quedé ahí varios meses y fue a fines de ese año, de 2011, que yo pienso que fue alrededor de octubre o noviembre de ese año, que me pasó el hecho que les voy a contar, un hecho interesante que les voy a contar. Para esas épocas yo solía ir a la misa de la catedral, la de la tarde, que si no mal recuerdo empezaba a las 6 de la tarde al parecer, 6 o 7 por ahí. Era a las 6, 6 y media, algo así. Entonces yo iba porque vivía muy cerca de la catedral, vivía a unas pocas cuadras. Y pues yo recuerdo que ese día salí y ya estaba puesta ahí en esa catedral que se llama la Catedral de San José en Toluca, hay un portal, o sea, es un área donde se puede caminar y donde hay unos arcos y está prácticamente alrededor de la catedral, eso es el lugar para caminar. Ya había los puestos del Día de Muertos que se celebra aquí en México, donde venden dulces en forma de calaverita, chocolates, otras cosas tradicionales de comer y ya había alrededor, ahí en ese portal ya había esos puestos. Entonces yo salí de la iglesia, cuando terminó la misa, salgo y la salida de esta iglesia da hacia el norte. Yo salgo y a mano izquierda empiezo a caminar. Doy la vuelta a la catedral, al edificio de la catedral, y me voy rumbo a los portales para poder dar un paseo corto antes de irme a donde yo vivía, que era unas pocas cuadras. Entonces, cuando doy la vuelta, me doy cuenta que hay una burbuja de jabón. Estaba quieta en el aire por donde yo me moví en la esquina de la catedral. Ahí no había gente, ahí realmente hay menos gente que del otro lado si te vas a mano izquierda. Ahí sí hay mucha gente porque es el portal como tal. Entonces yo, pues al pasar vi la burbuja, pero lo que me llamó la atención es que no se movía. Incluso yo me quedo parado y la veo por varios lados como diciendo, ¿por qué está sostenida, no? Entonces al notar que no tenía nada, obviamente, ni había aire ni nada que la estuviera, digamos, moviendo de manera natural por el movimiento de una corriente de aire extraña o algo, pues decido quedarme con la idea de, bueno, no sé qué pasa aquí y ya me voy. Y me fui caminando. Di la vuelta en la esquina del portal,
por en medio de los portales, porque son muy grandes, pero a medio portal hay un camino en medio por donde puedes pasar, en un lugar que se llama la Concha Acústica, que es donde hay un lugar donde pueden presentarse pues gente que quiera que se organice para tocar o para presentar alguna cosa. Es como un pequeño teatro chiquito, así, no muy grande. Entonces por ahí me fui, a mano derecha doy la vuelta para empezar a caminar por los portales. Ya los portales están en la avenida que se llama Hidalgo, que es una de las más importantes de la capital. Me voy caminando por ahí y voy viendo los puestos que les comentaba, los puestos de dulces típicos, calaveritas y todo del Día de Muertos. Voy ahí por el medio caminando, había algo de gente, porque digo, por la fecha obviamente, me voy caminando ahí en medio, salgo a la esquina y cruzo la calle. Cuando cruzo la calle hacia donde yo vivía, o sea, saliendo de ahí, miren, la calle la tengo aquí, la calle que crucé para poder pasar hacia donde yo me dirigía, que era rumbo a la Alameda de Toluca. Cruzo en Nicolás Bravo, la calle de Nicolás Bravo. Camino por ahí, sigo caminando por Hidalgo, después de cruzar Nicolás Bravo, y paso por un lugar que se llama la Plaza González Arratia, que es un lugar donde también hay un pequeño, es un caminador y también hay un teatro ahí hundido ahí, donde pues se pueden presentar ahí personas, payasos y obras de teatro, lo que fuere que se organice en ese momento. Creo que ahí había algo incluso en ese momento también por lo del Día de Muertos. Sigo cruzando. Cuando llego a la esquina de la siguiente calle, que es la avenida 5 de febrero, enfrente de esa avenida hasta la fecha hay una farmacia del ahorro. Ahí me quedo esperando a poder pasar porque todavía no me tocaba pasar porque estaba el alto del semáforo. Cuando de repente volteo hacia la derecha y veo que hay una burbuja que viene avanzando a ras de la calle. Así, a nivel de la calle, flotando, así, avanzando como con vida propia. Pum, 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 viene avanzando. Yo dije, qué extraño, ¿no? Porque incluso los automóviles pasaban encima bueno, no encima, sino pasaba por debajo de los automóviles sin romperse y seguía avanzando entre los autos. Pues yo me quedo muy extrañado, cruzo la calle, ya cuando me toca pasar, me quedo en la esquina de la farmacia del ahorro y ahí veo como la burbuja sale al cruce, porque ahí es un cruce, y resulta que cuando sale al cruce se eleva, así, ¡fum!, se eleva, incluso pasa por arriba de una camioneta y se dirige rumbo hacia la Alameda, es decir, rumbo hacia donde yo iba. Entonces yo me quedé ahí parado, dije, ¿qué está pasando? Y dije, voy a seguir caminando, pero voy a ir volteando a ver a esta burbuja. Entonces me voy siguiendo esa burbuja con la vista, viendo a la gente, porque venía gente caminando y pues para no poder golpearme con las personas que venían, ¿no? Entonces yo venía volteando hacia arriba, pero sin perderle la vista a la burbuja. La burbuja iba arriba de mí, y pues en la calle, en la carretera más bien, bueno, en la calle, yo iba en la banqueta. Incluso en un momento tuve que esquivar una señal de tránsito que hay ahí, porque para no golpearme, porque iba yo muy distraído viendo a esta burbuja. Ya iba la burbuja volando a una altura de unos, ¿qué serán? Unos 3 metros de altura iba volando, en medio ya no volvió a bajar en ese momento. Entonces yo sigo caminando y voy ahí rumbo a donde yo vivía. Y sigo caminando, y la burbuja sigue arriba, volando a la misma velocidad con la que yo iba caminando. Pues dije, qué extraño, ¿no? Entonces, cuando llego casi a la esquina, bueno, un poco antes de llegar a la esquina de la siguiente calle, que es la calle donde yo doblaba a mano izquierda para poder irme hacia donde yo vivía, al edificio donde yo vivía, ahí pasa algo increíble. La burbuja baja otra vez hacia donde yo estaba, hacia mi banqueta, y en ese lugar a mano derecha había un estacionamiento hundido, pero era como, lo habían hecho como parte de un edificio que habían tirado. Entonces había una entrada en un sótano, pero se veía desde arriba todo, e incluso estaban las columnas del edificio que habían tirado hace mucho tiempo.
ahí seguían paradas, entonces la gente estacionaba en una parte subterránea, pero este lugar había alrededor malla, o sea, las cercas de malla, que todos conocemos, de malla de metálica, que tiene obviamente un entramado y en medio no tiene nada, ¿no? No tenía otra cobertura. Baja la burbuja hacia donde yo iba caminando en la banqueta y se mete y va haciendo zigzags entre la malla de seguridad del estacionamiento que le estoy diciendo. Entra, sale. Iba haciendo así como un serpenteo en los agujeros de la malla, que le llamamos aquí malla ciclónica, ¿no? De la malla de seguridad. Yo ya ahí cuando vi eso dije, esto no es normal. Entonces sigo caminando, doy la vuelta para donde yo me movía, hacia el edificio donde yo vivía, que se llama la calle de Pedro Asensio, y la burbuja se va rumbo a ese lugar también. De ahí sale de la malla, vuela otra vez como a más de 3 metros, 4 metros por ejemplo, y se va volando justo enfrente de donde iba caminando hacia donde yo vivía. Me voy siguiéndola, ahí ya no había gente, ahí normalmente ya a esas horas ya no hay gente, es un poco peligroso porque sí hay asaltos, pero pues yo iba ahí caminando, no me encontré a nadie, y yo viendo a la burbuja enfrente de mí, por la calle de Pedro Asensio rumbo al sur obviamente. Sigo caminando, y de repente cuando ya estaba yo cerca de mi edificio donde yo vivía, que es pasando por Pedro Asensio, pasando la calle de Plutarco González. Resulta que ahí la burbuja, justo al pasar mi edificio, brinca, o sea, se avanza y se va hacia atrás de mi edificio. Que ahí hay una entrada un lugar donde vive gente, de un fraccionamiento ahí. Brinca y entonces yo, pues rápidamente ya no la vi. Abro la puerta del edificio donde yo vivía, subo las escaleras y me asomo por una ventana a un espacio que había ahí en las escaleras para ver si la veía. Y resulta que ya no la vi. Entonces, pues después yo dije, esa burbuja que vi, obviamente, que les digo que seguí, que seguí y también me fue acompañando, yo pienso que fue la misma burbuja que yo vi parada cuando di la vuelta al salir de la catedral. Simplemente yo al dar la vuelta y caminé, la burbuja siguió un recorrido opuesto y nos encontramos en la esquina donde está la farmacia, la esquina que les comento. Entonces, es increíble. Ahora ustedes me dirán, ¿esa burbuja de dónde salió? Bueno, resulta que sobre la calle de Miguel Hidalgo había, o no sé si todavía exista, pero había una tienda de ropa, pero mucho más hacia la parte este de Miguel Hidalgo. Había una tienda de ropa que tenía una máquina que lanzaba burbujas. Entonces esta tienda hacía publicidad con ella. A esa hora que yo salí, las burbujas yo pienso que ya no estaban, no se generaban mucho por el horario. Eso era más en el transcurso de la mañana y en la tarde. Entonces el origen de la burbuja pareciera ser ese. El problema es que esa burbuja era la única que yo vi en todo el trayecto que recorrí. No había más burbujas en esa área. Está un poco lejos. Las burbujas de la tienda donde salían, yo dudo que sobrevivieran tanto a dar la vuelta hacia donde yo me encontré estas burbujas. Porque sí es una buena distancia. Estamos hablando probablemente de alrededor de, pues, así serán 300 metros tal vez, en línea recta, hacia donde yo vi las burbujas. La burbuja de la farmacia. Entonces no es muy viable que haya sobrevivido tanto, porque estaban muy lejos. Aparte es la única burbuja que vi, no había otra. Si hubiera habido una corriente de burbujas hubiera visto más volando. Eso solo lo veías justo en la tienda, que era donde salían. Ya conforme se iban rompiendo, ya no sobrevivían hacia esas áreas donde yo me encontré a esta burbuja. Después me puse a pensar, años después me puse a pensar y dije, pues tal vez a lo mejor algo me iba a pasar esa noche, tal vez me iban a asaltar, o tal vez, porque esas áreas donde yo vivía era un área oscura, donde cerca está la Alameda, y en la Alameda sí, o en esa misma calle donde yo vivía,
Pedro Asensio, sí, yo personalmente escuché asaltos. Escuché gente que le estaban robando ahí en esa área. Y pues para la hora que salí yo, que eran las 7 y fracción, ya está oscuro ahí. No está todavía. La ciudad se muere muy pronto y ya estaba bastante. Pues había que tener cuidado. No sé, pero siento que esa burbuja era un. Por decir, yo la veo como un tipo de mensajero para que yo pudiera llegar a salvo ese día a mi edificio. Porque no le encuentro otra explicación. La manera en la que se movió abajo de los autos, la manera en la que sorteó a la camioneta en el cruce, cómo iba a la velocidad que iba caminando y después baja y se mete entre los agujeros de la malla de metal, como jugando, y luego se va hacia donde yo vivía. O sea, es muy poco probable que un objeto como una burbuja que en primera es efímero porque no duran mucho volando, se rompen después de un segundo, bueno, unos segundos o un minuto, que tuviera esa resistencia tan grande para soportar todo este camino que yo les menciono y poder llegar todavía a dejarme en donde yo vivía. Entonces, bueno, pues es el relato que les tengo hoy. Bien, tengo más cosas que contarles. Algunas cosas las tengo ya subidas, pero están en inglés. Me gustaría hacer las versiones en español. Y pues muchas gracias a todos por escuchar. Voy a seguir subiendo los mejores casos que encuentre de personas que de manera pues directa, con sus propias palabras, cuentan sus casos paranormales y sobre todo relacionados con vida extraterrestre o vida interdimensional, etcétera. Porque siento que esos casos son los mejores, ya que están muy bien los casos clásicos, pero ahí hay mucha contaminación de quien lo escribió, del entrevistador y de todos. Es mejor escuchar los relatos de la viva voz de la persona que lo vivió. Entonces, pues muchas gracias. Si les gustan estos contenidos o les gustan esos videos, por favor no olviden revisar mi canal porque ahí tengo muchas ya editados, audios editados de todos estos casos. Les recomiendo que vean todos ellos porque es parte de nuestra casuística que tenemos en Latinoamérica sobre todo y que muchas veces nadie conoce. Entonces, muchas gracias a todos y los sigo viendo por aquí. Saludos.